a plantear básicamente 4 momentos de reflexión. Uno, de dónde venimos, qué es lo que tenemos en este momento, cuáles son los problemas que surgen de la situación en la que estamos en nuestro modelo de intervención social, modelo institucional, y luego qué podemos hacer. ¿De dónde venimos? Bueno, la sociedad vasca es una sociedad que hasta prácticamente los mediados de los 80 no se plantea como sociedad la cuestión de las exclusiones sociales, la cuestión de las marginaciones o de las pobrezas, etc. El año 84 es un año fundamental en las aproximaciones institucionales a la pobreza, porque es el año en el que se publica a nivel de Estado la primera investigación sobre pobreza, que es una investigación que hace FOESA, que hace Cáritas. Es aquella investigación que seguramente a muchas nos sonará, aquello de los 8 millones de personas pobres, que empezó a funcionar como una idea de que en España había 8 millones de personas pobres. Es un contexto en el que se está produciendo la desindustrialización, la reconversión industrial, pero en principio una desindustrialización brutal de toda Europa. Empieza a surgir un concepto nuevo que hasta ese momento no había entrado en la literatura, que era el de la exclusión social. Ya no se habla de pobreza sin más, sino de exclusión social. Empieza a visualizarse que hay colectivos importantes que empiezan a quedar fuera de los ritmos de la sociedad, que no están integrados en la vida normal. En el año 86 se replica ese estudio, se hace un estudio en Euskadi. Es un estudio que lo lidera Luis Sanzo, que se jubiló hace muy poquito y ha estado siempre vinculado a los temas de pobreza en Euskadi. Y es un estudio que tiene como título, un título bastante esotérico, que es Estudios sobre situaciones sociales difíciles, dificultosas y tal. O sea, no habla ni de exclusión ni de pobreza. Bueno, es un estudio que no se ha publicado nunca, existe, yo lo he visto, no lo he tocado, existe. Nos convocaron a alguna gente al ACUA para verlo porque de pronto se encontraron con que aplicando las metodologías de análisis de exclusión social que venían de la Unión Europea, pues aparecía que aproximadamente un 32% de la población vasca estaba en situación de exclusión o de riesgo de exclusión. Eso era algo que no se podía como entender. Y se publicó un pequeño avance, un informe que era la pobreza en la Comunidad Autónoma Vasca, que ponía avance, pero luego fue el avance y el final, porque luego nunca se publicó el documento final. Fue como una especie de shock para la sociedad vasca. Si recordáis aquella época fue un shock, porque efectivamente empezaron a aparecer las nuevas pobrezas y tal. Y en aquel momento ocurrió algo que, bueno, y luego en el año 89 se puso en marcha pues, la primera gran medida estrella de todo este modelo, que fue las rentas garantizadas, que en aquel momento se llamó ingreso mínimo familiar, que bebía un poco del modelo francés, es decir, las personas que no tengan recursos básicamente del empleo, tiene que haber una dotación económica que les permita estar un poco por encima del umbral de pobreza. Luego se llamó ingreso mínimo de inserción y es la actual RGI, ha tenido muchos cambios. Y en aquel momento pasó algo que a mí me parece importante, porque yo sí creo que algo de importancia tiene eso que ocurrió, aunque hoy tenga muchas carencias, y es que se produjo algo así como una especie de espíritu del 89. Yo no sé si habéis visto el documental de Ken Loach, El espíritu del 45. Si no, yo lo recomiendo. Es un documental muy, muy bonito sobre cómo surge después de la Segunda Guerra Mundial el estado de bienestar en Gran Bretaña, el moderno estado de bienestar en Gran Bretaña, ¿no? Lo llama el espíritu del 45. Porque de alguna manera, además de medidas políticas, económicas y tal, hubo algo así como un espíritu, como una idea de que efectivamente no podían salir de la Segunda Guerra Mundial como salieron de la Primera, con un montón de desigualdades y tal, ¿no? Y el espíritu del 45, básicamente, lo que se fundaba en un informe, el informe de Beveridge, que tenía como dos grandes afirmaciones que a mí siempre me han parecido fundamentales. Una, que si estamos en necesidad, no tenemos libertad. O sea, necesidad y libertad son incompatibles. Y por tanto, el objetivo de las políticas sociales tenía que ser pasar de la necesidad a la libertad. Y luego, en segundo lugar, la segunda frase era, y eso tiene que cubrir todo el ciclo vital. Y por eso hay una frase fundamental en el Beveridge que es desde la cuna hasta la tumba. Yo siempre he destacado mucho frente a los discursos que hay ahora, siempre, es que ahora cuando hablamos de políticas sociales siempre nos dicen es que la economía va mal, es que los recursos... O sea, no hay peor coyuntura para pensar una política social inclusiva y universalista que una guerra. Está bombardeada, o sea, Londres estaba bombardeada, no sabían si iban a ser invadidos por Hitler, y sin embargo en el año 42 se ponen a pensar, si salimos de esta, ¿cómo queremos salir? Y eso sí, ahí sí que decían, queremos salir mejores, no como esas tonterías que dijeron durante la pandemia, ¿no? Pusieron manos a la obra, vale. En una coyuntura horrorosa. Bueno, pues algo parecido, salvando todas las distancias, empezó a pasar, no sé muy bien por qué, habría que analizarlo, en Euskadi en el año 86-89. En una coyuntura
terrible económicamente hablando. En Vizcaya cae del segundo puesto en renta per cápita en el Estado al puesto 21. Euskadi encadena 10 años, de 75 al 85, con crecimiento negativo. O sea que la peor coyuntura económica no podía haber, ¿no? La renta familiar cae un montón. Bueno, y sin embargo, en aquel momento se empieza a pensar en un plan. También se estaba pensando en la incorporación a Europa y se empieza a pensar en un plan de lucha contra la pobreza, ¿no? Y en el año 89, el 7 de marzo, que es cuando se pone en marcha el ingreso mínimo familiar, José Ignacio Arrieta, que era en aquel momento consejero de Trabajo del Gobierno vasco, publicó un articulillo en el periódico El País que a mí siempre me suele gustar recordar, ¿no? Yo creo que José Ignacio Arrieta fue un tipo interesante en esto. Y el artículo decía que nadie piense que ponemos en marcha esto del ingreso mínimo familiar porque nos sobra el dinero. Al contrario, o sea, estamos así. Pero, terminaba diciendo el artículo, en Euskadi hemos asumido la marginación no como un problema del que la padece, sino de la sociedad. Y como tal, su solución no puede ser patrimonio de nadie, sino responsabilidad de todos. Vale. Por tanto, hay una apuesta política. Es decir, esto es de todas y de todos. A mí eso me parece muy importante. Me parece muy importante rescatar eso, ¿no? Bueno, a partir de ahí, ¿qué ha pasado? Pues a partir de ahí, pues sabemos que ha habido un despliegue enorme de un sistema vasco de servicios sociales, donde hay datos que son muy espectaculares. El 40% del gasto en prestaciones sociales del Estado se produce en esta comunidad, aunque somos el 6% de la población. O sea, hay un despliegue que en datos cuantitativos, en datos macro, diríamos, efectivamente, esto pues funciona bien, aparentemente. Luego hay una complejidad institucional muy grande, porque a pesar de todo, sobre la base municipal recaen la mayoría de los servicios sociales primarios, las diputaciones tienen los secundarios, el Gobierno vasco tiene tareas de gestión y tal. Bueno, hay una sobrecarga en los municipios y sobre todo pues lo que tenían que hacer los municipios, que era atender eso, a las emergencias, a las urgencias, a lo cotidiano, pues no están pudiendo hacerlo porque no tienen recursos suficientes. Claro, ¿qué es lo que ha pasado entonces acá? Y paso un poco a los problemas que tenemos, y voy muy rápidamente. Pues normalmente cuando hablamos de... O sea, yo creo que el problema que tenemos es un problema político, o sea, no es un problema económico. El problema que tenemos con la exclusión y con la acogida también de personas migradas es un problema político, o son problemas políticos. Lo que pasa que en castellano y también en euskera, cuando hablamos de política, utilizamos un solo concepto, política. Y entonces, por eso, para poder matizar, tenemos que decir a veces gran política, pequeña política, politiquería, política con mayúsculas, porque política es demasiado grande, o sea, para que quepa con rigor pues todo lo que pasa en la política. Pasa de todo, ¿no? En la política tenemos pues desde gente comprometida hasta Amazon, ¿no? Entonces, ¿cómo metes todo eso en la política? Entonces, en inglés utilizan tres conceptos que son polity, politics y policy. Empezando por lo de abajo, la policy o las policies son las políticas aplicadas. Y yo creo que tenemos, con nuestro sistema vasco de servicios sociales, tenemos un problema de políticas aplicadas, un político de policies. ¿Por qué? Un problema de policies. ¿Por qué? Porque cuando se diseña el modelo vasco de servicios sociales, igual que el modelo Beveridge, el británico, el estado de bienestar clásico, pues no había... O sea, había una crisis de empleo, pero todo el mundo consideraba que, como esto es cíclico, pues volveríamos a remontar. No sabemos muy bien cómo, pero algo sustituiría a la industria altos hornos que estaba cerrándose. Algo sustituiría, pero el objetivo era, hay gente que está coyunturalmente sin empleo, pero volverá otra vez al empleo, ¿no? No ha sido así. Desde los años 90 estamos en una crisis estructural del empleo, donde puede haber mucho empleo, pero es un empleo precario que no permite desarrollar la vida. Claro, hoy tenemos un problema brutal con algo en lo que no pensábamos en aquel tiempo, que es la vivienda. La vivienda se ha convertido hoy en el gran agujero negro del bienestar social. Aunque tengas incluso un salario relativo, te lo come la vivienda. Eso no era algo que teníamos en el diseño de las políticas sociales en los años 90, ¿no? Y ahora sí. Claro, los modelos de convivencia, esa familia más o menos cercana y tal y cual, se ha ido rompiendo. Hoy hay muchas unidades unipersonales, hay modelos distintos de monoparentalidad, bueno, en fin, los modelos de convivencia han ido también rompiéndose, y luego el envejecimiento. En aquel momento no pensábamos, ante las proyecciones ya decían que Euskadi iba a ser, o Europa, una sociedad tan envejecida como ahora. Nada de esto pasaba en el 89.
Y nada de esto está bien recogido en nuestro sistema vasco de servicios sociales o de protección social, en mi opinión. En segundo lugar, tenemos un problema de politics. Las policies son las políticas aplicadas. La politics es el espacio de la confrontación entre ideologías, partidos, organizaciones, sindicatos, propuestas de debate, etcétera, lo que pasa en los parlamentos, por así decirlo, ¿no? Claro, en el 89, bueno, en el 86, cuando se hace el estudio de pobreza, en el 89, cuando se empieza a plantear los planes de lucha contra la pobreza, el neoliberalismo, que hoy ya se ha convertido en elemento fundamental de nuestro ecosistema cultural y político, estaba todavía en mantillas. El 80, el 82 se suele considerar que es el momento en el que el neoliberalismo como tal da ese vuelco a lo que es el capitalismo clásico, ¿no? Estaba como en mantillas, ¿no? Y aquí, pues entre las crisis y cosas de estas, pues no nos habíamos enterado mucho. Pero hoy vivimos absolutamente metidas de lleno en un mundo neoliberal, recién nacido en el 89 y hoy es el dominante, ¿no? Y un elemento fundamental de esa perspectiva neoliberal es la responsabilidad individual. Por tanto, esa idea que decía Rieta, tan romántica, de que la sociedad vasca ha asumido como problema propio y no de la persona que lo sufre, la marginación, hoy está en grave crisis. Hoy quien está marginada es porque algo habrá hecho mal, porque no era lo que tiene que hacer. Oye, recursos ya hay, encima no sé qué, ¿no? Estamos en un contexto muy distinto, que luego va a afectar a la política, como diré enseguida, ¿no? Luego, otro cambio en ese espacio de las politics es la enorme heterogeneidad social en la que estamos hoy frente a lo que pasaba en los 80, en los 90. Prácticamente la inmigración extranjera en Euskadi empieza a ser significativa a partir del año 2000. Esto indica lo malas que somos las científicas sociales para proyectar, porque nadie advertía estas cosas en aquel momento, ¿no? Pero hoy vivimos una sociedad muy diversa, muy heterogénea, y es más fácil pensar en un nosotros, nosotras, cuando todas somos blanquitas, vasquitas y nesquitas, que cuando somos diversas, ¿no? Y hoy tenemos un problema con la diversidad, no porque la diversidad sea un problema, sino porque tenemos un problema con cómo la leemos y cómo la confrontamos, ¿no? Y eso está generando en el espacio de la politics un problema gravísimo, porque una de las grandes fuerzas que hoy están impulsando transformaciones en la política y en los partidos y en las confrontaciones es justamente el debate sobre la diversidad. Sobre las diversidades, sobre todas, están las diversidades de género, etcétera, pero sobre todo sobre la diversidad etnocultural. Y toda la eclosión de los partidos populistas, nativistas y tal, pues tiene que ver con esto. Y hoy no hay un partido, que se atreva, si aspira a gobernar, que se atreva a hacer un discurso claro, abierto y afirmativo de acogida positiva de la diversidad actual y de la que va a haber, que va a ser más, ¿no? Pues aquí también hay un problema. Y luego hay un tercer factor en ese espacio de la politics que tampoco estaba todavía en aquel momento, que es la europeización de las políticas, ¿no? Estábamos pensando en el 89 en entrar en Europa. Europa ha sido un mito siempre, en buena parte lo sigue siendo, pero ha sido un mito, efectivamente, sobre todo para una sociedad como la vasca y la española, que habían estado en el franquismo y tal, donde ya vimos lo que hacía Europa. Europa le puso alfombra roja a Franco, ¿no? Pero bueno, se pensaba que Europa podía ser no sé qué, no sé cuántos, y la modernización y tal. Claro, ya la forma en que entramos en Europa ya nos dio un indicador de lo que iba a pasar. O sea, para entrar en Europa tenías que tener inflación por debajo del 3%, pero podías entrar con un desempleo del 22%. Con lo cual ya nos decían dónde estaban los énfasis de la Europa que estábamos construyendo, que estaba básicamente en el dinero y no tanto en el empleo, ¿no? Pero bueno, teníamos esa idea y efectivamente hemos visto que Europa, que tiene muchas cosas que hay que defender, yo no tengo ninguna duda, pero sobre todo porque a veces es el mal menor, pero Europa, y lo hemos visto con la pandemia, lo hemos visto con la crisis de 2008, no tanto con la pandemia, pues con la troika, con el austeritarismo y tal, pues Europa funciona básicamente al servicio de los capitales, ¿no? Europa es un orden, como suele llamarse en economía, ordoliberal, o en ciencia política, ordoliberal, o es, como dijo hace mucho tiempo, como sabéis, hace mucho tiempo, lo que impulsa son las democracias conformes al mercado, ¿vale? Es una democracia, pero tiene que conformarse al mercado. En el caso del Estado español lo vivimos personalmente, y a mí me tocó vivirlo además personalmente, porque me tocaba en aquel momento estar por un accidente electoral que no se volverá a repetir en el Senado, con la reforma express, con agosticidad y alevosía de Zapatero para meter el límite del déficit en la Constitución, recordáis en el 2012, sin referéndum, sin nada. Él quería
y también esto es una especie de paradoja de la historia, ¿no? Porque Zapatero quería mandar un mensaje a los mercados, que yo creo que le decíamos, los que no estábamos de acuerdo y no votamos a favor, pero si los mercados funcionan muchas veces ya con algoritmos, si no van a escucharte, les da por saco lo que tú digas, ¿no? Pero bueno, y que la prima de riesgo y tal, y sobre todo quería mandar un mensaje a Alemania, porque como Alemania tiene constitucionalizado el límite del déficit, pues quería mandar un mensaje a Alemania para que no sé qué. ¿Qué ha hecho Alemania ahora con el tema del rearme? Romperlo del límite del déficit. O sea, es que es una cosa terrible, ¿no? Pero bueno, es la Europa en la que estamos. En eso no pensábamos cuando hicimos las políticas sociales, ¿no? Hoy estamos muy vigiladas por Europa y muy vigiladas a través de Europa por la globalización. Y luego tenemos un problema de política. Voy terminando para decirlo algunas cosas de salida. Hemos perdido ese espíritu, esa visión que tenía el bueno de Arrieta, ese espíritu del 89, ¿no? Incluso para las nuestras y los nuestros. O sea, cuando leemos, cuando hacemos investigación sobre la percepción de la sociedad vasca hacia las personas hacia las perceptoras de rentas de garantías, de RGI, hay una enorme sospecha, alimentada por las instituciones, claro. O sea, que Lanbide ponga en marcha que Lanbide tenga 19 personas para hacer inspección del fraude en la RGI, cuando el fraude en la RGI está por debajo del 1%, es una barbaridad. Que el extinto diputado general Rementería sacara autobuses por Bilbao donde ponía stop al fraude, o sea, eso es una barbaridad. Entonces, hemos perdido incluso la capacidad de reconocer que los problemas de exclusión de las personas son nuestros problemas, incluso cuando son nuestras personas, cuando son, otra vez vuelvo al tópico, vasquitos y nesquitas, ¿no? Claro, pero es que ahora nos encontramos además con que mucha gente que tiene esa situación son las otras, son de las otras, ¿no? Con lo cual aquí tenemos un problema grande de cómo podemos recomponer un discurso de los problemas de estas personas son los problemas de la sociedad vasca, son nuestros problemas, ¿no? Y aquí hay un problema de polity. La polity sería el elemento más normativo, más sustantivo de qué modelo de sociedad queremos, ¿no? Y dicho esto, y rapidísimamente, pues, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues aquí es donde, sobre todo las ciencias sociales, no solemos acertar mucho. Hace años el Roto sacó una viñeta que a mí me gustaba mucho, salía uno que decía, soy orientador social, ¿puede alguien decirme dónde estoy? Bueno, pues yo voy a hacer algo de eso, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Pues yo me voy a mover en los 3 niveles de las políticas aplicadas o las policies, de la política más de parlamentos, instituciones, partidos y tal, y movimientos sociales, que serían las politics, y el planteamiento más normativo, que sería la política. En las políticas más aplicadas, pues yo creo que hay, y aquí sí ya desde la perspectiva más propia de vuestra intervención desde Ongi Etorri, yo creo que hay que identificar medidas clave, o sea, elementos que son esenciales, o sea, que son condición sine qua non para cualquier otra cosa. Y esto lo habéis dicho muchas veces, lo hablábamos también el otro día, uno fundamental es el padrón. O sea, no puede ser que tengamos una sociedad en la que hay personas que son ciudadanas, aunque sea ciudadanas con algún tipo no plenamente, y otras que simplemente son habitantes o paseantes, ¿no? No puede ser esa división. Entonces, el padrón es fundamental porque es la fuente, la puerta de entrada a otras prestaciones y servicios sociales esenciales, ¿no? Bueno, eso es fundamental. O sea, lo del padrón es fundamental. Hay que agilizar al máximo el acceso al empadronamiento de las personas que están en nuestras ciudades, ¿no? Claro, eso recae sobre los ayuntamientos. Y por tanto, claro, junto con el padrón, pues también recae pues, en la prestación de algunos servicios primarios y tal. Aquí seguramente, pues entre los propios ayuntamientos puede haber una especie de dumping de política social, ¿no? O sea, que empadronen otras, ¿no? O sea, que empadronen otros. Entonces aquí va a haber una especie, pero bueno, el padrón es fundamental. Y luego el alojamiento, pues también. O sea, es una indecencia que tengamos una sociedad en la que hay personas que están literalmente viviendo en tiendas de campaña o en chabolas al lado de nuestros restaurantes, de nuestros bares y de nuestras casas, ¿no? Claro, esto tiene problemas, que no digo nada que no sepáis. Y es que la lectura que hoy va a hacer seguramente una buena parte de la sociedad vasca cuando digamos hay que empadronar y hay que alojar, es que digan ya, pero esto es un juego de suma cero. O sea,
En lo del alojamiento es muy claro, ¿no? Porque claro, ¿cómo vas a alojar a gente que tiene problemas? Muy bien, cuando también tiene problemas mi hija, mi hijo, mi no sé qué, mi no sé cuántos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacemos esto? Y lo del padrón parece que no, porque al final, que una persona esté empadronada, o sea, no es un juego de suma cero. O sea, yo no pierdo padrón porque otra persona gane padrón, aparentemente, pero sí es verdad que como el padrón es puerta de acceso a algunos servicios, puede haber gente que diga, ya, pero esto luego hace que la gente tenga prestaciones y tal. Y como vivimos en un momento de escasez o de sensación de escasez o de política de escasificación, porque se está provocando la escasez de los servicios públicos, pues esto puede generar juegos de suma cero, ¿no? Son muy peligrosos. Son muy peligrosos porque al final es la sensación de que si alguien gana algo, tú estás perdiendo, ¿no? Esto habría que manejarlo, en mi opinión, y lo digo aquí únicamente para que lo podamos conversar y sobre todo para que veáis si puede ser así, pues con una doble perspectiva, ¿no? Yo creo que a corto plazo habría que especificar, o sea, habría que decir claramente que estas son medidas que sí tienen que estar dirigidas específicamente a la población migrada. O sea, que la población migrada es una población particularmente vulnerable y que efectivamente el acceso a servicios sociales de primera necesidad, servicios sociales básicos, primarios y alojamientos, algo de urgencia. Perdón. Y lo mismo que nos movilizamos cuando nos tiene que haber un terremoto en Tailandia o en no sé dónde, o en Myanmar, y nos movilizamos o tal, pues que la emergencia la tenemos aquí. O sea, la tenemos aquí y es así, es verdad, es así. Entonces, hay una especificidad que deberíamos intentar sacar de esa ecuación del suma cero, ¿no? Aquí hay un problema al que tenemos que resolver. Pero a medio plazo, pues yo sí creo que habría que luchar mucho y ver que quienes defendemos medidas específicas para las personas migradas, las defendemos para todas las personas, pues habría que dotar de un alcance universalista a estas medidas, ¿no? Si el padrón tiene que ver con servicios, con acceso a servicios sociales, y si el alojamiento tiene que ver con el derecho a la vivienda, pues tenemos que meter el derecho a la vivienda y el derecho a unos servicios sociales fundamentales y de calidad como un derecho universal. O sea, tenemos que empezar a reivindicarlo para las personas migradas, porque es nuestra especificidad, pero tenemos que vincularnos a todas las luchas que realmente, que ya lo estáis haciendo, que lo que pidan es que eso sea algo universal. Que nadie nos pueda decir, ya, es que ¿por qué alojamiento para la persona migrada y no para mi hija? No, para tu hija también. Pero reconozcamos que hay momentos o que hay emergencias o lo que sea. Bueno, por tanto, especificidad en primer momento, pero universalidad a medio y largo plazo. En cuanto a las politics, al espacio del debate político, de la confrontación política, de la organización política, de las instituciones políticas, bueno, pues es fundamental acumular fuerzas y tejer alianzas, ¿no? Esto es fundamental. ¿Cuál es el problema también aquí? Pues que puede también surgir una especie de juego de suma cero político, ¿no? Que alguien diga, ya, vale, me pedís que yo, que estoy desde el sindicalismo, desde el feminismo, desde el ecologismo, desde lo que sea, desde la lucha contra el capacitismo, me pedís que apoye vuestra reivindicación específica, no la universal, específica hacia las personas migradas. Pero, ¿y tú qué me das? Claro, porque tú me pides recursos de tiempo, de gente, de no sé qué, pero ¿tú qué me das, no? Entonces también podemos entrar aquí en una especie de juego de suma cero, ¿no? Porque no estamos fuertes, ninguna organización está fuerte, nadie está sobrada ni de tiempos, ni de gentes, ni de energías, ni de recursos. Entonces, aquí otra vez pues vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Habrá que decir, venga, pues podemos identificar algunas emergencias, algunas urgencias que nos parecen insoportables, que algunas serán mías o nuestras, y otras serán vuestras, vamos, las podemos identificar y podemos decir, esto es algo que nos tiene que movilizar particularmente y por tanto compartir, ¿no? O sea, cuando vosotras luchéis por esto, vamos a estar a vuestro lado, cuando nosotras luchemos por esto, vais a estar a nuestro lado. O sea, podemos jugar un poco a eso, podemos identificar aquellas emergencias, no cualquier cosa, pero sí algunas fundamentales. Bueno, pues creo que también sería importante, ¿no? Y por tanto, a corto, pues yo creo que habría que intentar intersectar o intersecar unas luchas con otras, y por tanto, pues igual decir, pues mire, igual esto es, por ejemplo, el tema del padrón, pues que el padrón es para las personas migradas que todavía no tienen ese acceso, pero es que además aquí hay muchas mujeres hay muchos niños hay muchas, o sea, intentar vincularlo con preocupaciones más propias, o esto da acceso a un trabajo, a un empleo decente, con lo cual puedes igual
incorporar al mundo del sindicalismo. Bueno, o sea, habría que, el tema de la educación, bueno, habría que intentar ver cómo se puede traducir el lenguaje del padrón, tal y como lo podéis verbalizar vosotras, a la escucha de alguien que igual no está pensando tanto en personas migrantes, sino en personas, en mujeres maltratadas, que no sé qué, mujeres violentadas, que no sé cuántos, ¿no? O sea, cómo traducir. A mí esta traducción de saberes y de prácticas, que es algo que formuló muy bien un tipo que desgraciadamente yo ya lo he apartado de mis clases, porque pues luego se demostró que era un abusador, un acosador sexual. No voy a decir el nombre porque está grabándose, pero luego lo decimos cuando se grabe, pero me parece que es una idea buena. ¿Cómo traducimos prácticas y saberes de unos espacios militantes a otros, ¿no? O sea, cómo conseguimos que el sindicalismo entienda el lenguaje de Ongi Etorri Fusiatuak con claridad, ¿no? O el feminismo y tal. Bueno, entonces ver que hay espacios que nos permiten confluir, ¿no? Y luego, pues evidentemente, o sea, compartir otras luchas. Yo creo que es muy importante, que vosotras lo hacéis de una manera admirable, porque la gente de Ongi Etorri se os ve, y además está muy bien que se os vea, porque a mí me parece muy importante que la pancarta de Ongi Etorri aparezca el 8M, el 25N, en las luchas de las pensionistas, en todo. Me parece muy importante, porque estáis ahí siempre, ¿no? Cosa que no suele ocurrir con otras luchas. Bueno, y luego la última cosa, y ya ahora sí que termino, lo de la política, la idea más de modelo de sociedad, pues tenemos que seguir construyendo un marco discursivo, un marco normativo, un marco poliético, que diría Fernández Buey, que sea ético pero también político, que ponga líneas rojas y que diga hay cosas que no vamos a permitir en esta sociedad. Ya está, y punto, sí o sí, esto no se negocia, ¿no? Hay algunas cosas que son, otras cosas podremos conversar, pero hay cosas que no vamos a conversar. Y yo creo que hoy tenemos un problema, tenemos un déficit de marco ético o de marco social sobre la inmigración. Lo hemos intentado, entonces yo creo que perdimos un poquito una ocasión en 2010, entre 2010 y 2012, cuando se estuvo impulsando lo que se llamaba en aquel momento el Pacto Social por la Inmigración. Una comisión con alguna gente está también militando en Ongi Etorri, y se elaboró un documento que todavía se puede encontrar por ahí, aunque es difícil porque está como desaparecido, a pesar de que en 2018 el propio gobierno vasco lo oficializó, el gobierno vasco de Urkullu, porque esto se hizo con el gobierno de Sánchez. Y cuando se hizo ya, de López. Y cuando se elaboró el pacto, desde el propio gobierno de López dijeron, bueno, pero no vamos a moverlo mucho porque esto de la inmigración, como luego llegaban las elecciones, que luego perdió ya el Partido Socialista, ganó el PNV otra vez, dijo, no vamos a mover mucho esta la inmigración que no da votos. Entonces lo paralizaron, ¿no? Pero bueno, lo recogió, lo recuperó Urkullu, lo oficializó en 2018, pero en 2019 sacó otro pacto, que es el Pacto Vasco por la Migración, o para la migración. Yo os invitaría a comparar ambos documentos. ¿Cuál es el marco que permite uno y el marco que permite otro? Y insisto, lo digo con toda la humildad porque yo participé en uno y no participé en otro, y por tanto no quiero, pero yo creo que uno, no diré cuál, no diré cuál es, si es el que participé yo, ¿no? Pero uno creo que por lo menos, y tuvo que negociarlo mucho porque la idea era que lo pudieran suscribir todos los partidos del Parlamento, que empresarias, sindicalistas, claro, la idea era que fuera, y por tanto sabes que vas a dejar, pero bueno, había algunas cosas, que yo por ejemplo, y me ha costado encontrarlo, esta mañana estaba vengo a buscar, cuando en el primer pacto se hablaba de repensar las ideas vigentes y los mecanismos y procesos de empadronamiento, regularización, reagrupación y nacionalización que de esas ideas se derivan. O sea, tenemos que hacer eso hay que hacerlo, se decía, ¿no? O se hablaba de que las previsiones legales deben impulsar y acompañar la integración cotidiana y no dificultarla. Bueno, había cuestiones que apuntaban a eso, al tema del padrón, al tema de la vivienda, a otros, ¿no? Yo, sinceramente, y de verdad, por eso que preferiría que lo hagáis vosotras, cuando yo miro el Pacto Social Vasco por la Migración de 2019, me parece que son básicamente ideas que hacen referencia a derechos fundamentales, universales, Unión Europea. Yo creo que ahí hemos perdido un poquito de marco aplicable. Entonces yo creo que tenemos que trabajar esa cuestión. O sea, esta sociedad tiene que tener
algunas ideas claras sobre lo que se puede y no se puede hacer cuando hablamos, pero también cuando hacemos política que afecta a las personas migradas, ¿no? Y eso sería pues, construir un marco que no va a ser fácil de hacerlo en este momento. El ciclo político seguramente nunca ha sido peor, nunca ha sido peor el clima político. Pensemos que en 2010, en 2012, o sea, estamos en un ciclo de cabreo global que es muy interesante, de indignación, ¿no? Hay un ciclo de indignación que empezó en 2008, pero la indignación ha cambiado de bando, ha cambiado de dirección. Y esto tenemos que tenerlo muy claro y tendríamos que analizar por qué ha sido así y por qué no hemos sabido verlo o evitarlo, ¿no? En 2012 la inmigración era del pueblo o de la gente hacia la casta. Y nos indignábamos con nuestros gobernantes, con nuestros empresarios, con nuestros banqueros. Hacia ahí iba la indignación. A partir de 2016 la gente está empezando a indignarse hacia las otras y los otros, hacia los más pobres, hacia las personas migradas. Me he metido en ciencia política, soy politólogo y tengo un catedrático aquí, ahora me voy a meter en la economía, tengo un economista allí, entonces me meto en marrones, ¿no? Pero hay una curva muy chula, y con esto sí que termino, que es una curva de Branko Milanovic, que es un economista experto en desigualdad, él venía del Banco Mundial, luego pues se cayó del caballo. Siempre que se caen de caballo se caen bien, ¿vale? No caen nunca en euro, pero bueno, es un tío muy crítico, es muy interesante, un experto en desigualdad, y él elaboró una curva de cómo se había ido distribuyendo en grandes grupos sociales la riqueza desde 1980, él llega hasta 1990 y tantos, bueno, y Piketty lo ha ampliado. Y la llaman la curva del elefante, porque si pensamos en un elefante, y pensamos en la cola, el lomo, el cuello, y la punta es un elefante con la trompa así para arriba, pues como si fuese la silueta de un elefante, ¿no? Entonces, primera constatación, el mundo es hoy infinitísimamente más rico que en 1980. Es más rico que nunca. O sea, tenemos dinero a barullo. ¿Qué ha pasado? Que toda esa riqueza global en la cola. Quienes estaban en la cola en el 80 siguen estando en la cola. Los países y colectivos más empobrecidos siguen estando igual de mal. Han recibido muy poca de ese crecimiento. Hay clases medias que han ido surgiendo, que están en el lomo del elefante, pues sobre todo en China, en India, en Brasil, hay gente que ha ido subiendo desde la cola hacia el lomo del elefante, ¿no? Están en la trompa, hay una élite global, vamos a 1%, 0,1%, que se ha llevado el 20, 25%, el 30% de toda la riqueza, es una barbaridad. Pero luego hay un problema, y es que en lo que sería el momento en que empieza la trampa del elefante, ahí están las clases trabajadoras de los países occidentales, desarrollados, que relativamente están peor que lo que estaban en el 80. Y sobre todo, intelectualmente, ideológicamente, se sienten peor. Y ahí es donde está el problema. Entonces, en 2012 conseguimos que esa gente saliera a las calles para decir, la culpa la tiene la punta de la trompa. Entonces, rodeamos los parlamentos, elegimos a otras dirigentes y otros dirigentes, no sé cuántos, pero hoy esa gente está diciendo, la culpa la tienen los que vienen por el lomo. Claro, porque quienes vienen aquí no son los que están en la cola. Son los que mejoran un poco y quieren saltar, ¿no? Y ahí tenemos un problema grande, porque vivimos un tiempo de nativismos y de populismos xenófobos y vamos a tener que trabajarlo mucho.